Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. ¿Alguna vez se ha topado con un pasaje de las Escrituras que contradice otro pasaje? ¿O tal vez un versículo de las Escrituras que contradice un concepto que se enseña en otra parte? Hola, soy Luis García y hoy le pregunto a mi compañero, Pedro Merino, ¿cómo reconciliar un pasaje conocido de las Escrituras que parece contradecir un concepto ampliamente enseñado en otras partes de las Escrituras? Gracias. La frase clave aquí es parece. La Escritura en realidad no se contradice a sí misma porque la verdad nunca se contradecirá a sí misma. Si un pasaje, un concepto o doctrina parece contradecir a otro texto o idea, es una bandera roja que le dice profundice un poco más aquí, algo que aún no estás viendo. Hemos pasado bastante tiempo en programas recientes discutiendo varios aspectos de la humanidad de Cristo. Lo único en lo que realmente no nos hemos centrado es en cómo encajar ese entendimiento en las declaraciones iniciales de Juan en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Si abordamos esto hoy, estoy seguro de que no soy el único que se pregunta cómo encaja eso en nuestra nueva comprensión de la humanidad de Cristo. Me encantaría, sin embargo, antes de continuar, me gustaría aclarar a los que Luis se refiere literalmente, al hecho de que Yahushua es completamente 100% humano. Ahora algunos podrían decir, sí, Cristo fue completamente humano y completamente divino. ¿Cuál es el problema? El problema es que Yahushua era totalmente humano, pero no divino. Como siempre, nosotros en WLC hemos sostenido que no esperamos que nadie confíe en nuestra palabra, pero le pedimos que haga su propia investigación, estudiando por sí mismo. Tenemos muchos artículos, vídeos y programas de radio satelital que cubren las evidencias bíblicas del hecho de que no existe un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Probablemente el primer texto que viene a la mente cuando se le dice que la doctrina de la Trinidad es una herejía pagana que fue adoptada por la Iglesia en el siglo IV, es 1 Juan capítulo 5 versículos 7 al 8. Oh sí. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan como uno. Y aparece en nuestras Biblias, entonces debe ser la palabra inspirada de Yahuwah, ¿no? No, no es así. Ese pasaje en realidad se agregó en el siglo XI. Un escriba, en más de 1000 años después de Cristo, decidió que dado que el Nuevo Testamento en realidad no enseña una Trinidad, él supliría la falta y agregó esos dos versículos. No se pueden encontrar en ninguno de los manuscritos escritos antes del siglo XI. Entonces eso nos lleva al punto de partida de regreso a Juan 1. Después de mucho estudio estoy completamente convencido de que la Biblia realmente no enseña una divinidad triuna. Las Escrituras enseñan el verdadero monoteísmo tal como creen los judíos y los musulmanes. Pero si la Biblia enseña el monoteísmo puro y lo hace, entonces, ¿qué quiere decir Juan 1, versículo 1? Echemos un vistazo a eso primero. Sin embargo, leamos y asegurémonos de que todos sepan de qué estamos hablando aquí. Me gustaría que nuestros oyentes se preguntaran de quién podría estar hablando. Siempre hemos asumido que está hablando de Yahushua, pero con la abrumadora evidencia de que Yahushua era completamente humano y no divino. Pregúntese a quién más podría estar discutiendo este pasaje. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Suena como si estuviera describiendo a Yahushua, ¿verdad? Sí, bastante. Antes de seguir adelante, antes que nada,
quiero que sepan que cuando vean la palabra Dios en el Nuevo Testamento, el 99,9% de las veces se refiere a Yahuwah. De las miles de veces que se usa la palabra Dios, o Teos en griego, en el Nuevo Testamento solo una vez, posiblemente dos, se refiere a alguien que no sea Yahuwah. Bueno saberlo. La segunda cosa a tener en cuenta es que las escrituras en realidad nunca se contradicen a sí mismas. La confusión surge cuando tratamos de aplicar una interpretación incorrecta o imponer un credo no bíblico sobre un pasaje determinado. En este caso, este pasaje es confuso porque estás recordando toda la evidencia en contra de una divinidad trina. Pero como siempre se ha interpretado así este pasaje, no se sabe de qué otra manera interpretar sino como una referencia a Yahushua. El entendimiento tradicional es que este pasaje se refiere a Yahushua. Se usa para apoyar la idea no bíblica de que Jesús tuvo una preexistencia antes de su nacimiento en Belén. Entonces leámoslo de nuevo, pero esta vez agrega los nombres de Yahushua y Yahuwah y veamos si tiene sentido. Solo el verso 1. Una vez que el versículo 1 tenga sentido, el resto lógicamente encajará en su lugar. A ver, dice aquí. En el principio era Yahushua, y Yahushua estaba con Yahuwah, y Yahushua era Yahuwah. ¡Oh, interesante! De repente no tiene tanto sentido, ¿verdad? Cuando sacamos los títulos. Recientemente hablaste sobre algunos cristianos que creen en Yahuwah y que tienen 3 frases. Yahuwah fue la frase del Antiguo Testamento, Yahushua fue la frase del Nuevo Testamento, y ahora el Espíritu Santo es la frase en la era posterior al Nuevo Testamento. Pero eso aún no tiene sentido. Las Escrituras no solo niegan tal interpretación de la naturaleza de Yahuwah, sino que si hubiera realmente 3 fases en Yahuwah, entonces no podría decirse que en la fase 2 Yahuwah coexistió con la fase 1. Usando sus propias definiciones, simplemente no tiene sentido. Eso es verdad. Entonces, ¿la palabra de la que se habla aquí es de mismo Yahuwah? Bueno, léelo de nuevo e inserta el nombre de Yahuwah en lugar de palabra e inserta el Padre en lugar de Dios. En el principio era Yahuwah, y Yahuwah estaba con el Padre, y Yahuwah era el Padre. Entonces, ¿qué piensas? ¿Eso tiene más sentido? No, en realidad, no. Porque en el principio era Yahuwah, es verdad. Es un claro eco de Génesis 1.1 que todos sabemos. Es, en el principio creó Dios, oh Elohim, los cielos y la tierra. Pero la siguiente frase se vuelve más rara cuando dice Yahuwah estaba con el Padre. Eso hace que suene como 2 entidades separadas. Lo cual, como hemos visto, contradice las muchas afirmaciones repetidas en las Escrituras de que Yahuwah es uno. De hecho, esta declaración en Deuteronomio 6.4 en realidad tiene un nombre en el judaísmo. Lo llaman el Shema y se considera una oración sagrada muy alta, precisamente porque presenta claramente la verdadera naturaleza de Yahuwah. Él es solo uno, no trino. Al decir que Yahuwah es la palabra en Juan 1.1, tampoco tiene sentido porque no dirías ayer vi a Luis, y Luis estaba con Luis y Luis era Luis. No tiene sentido. Sí, eso suena bastante ridículo. Entonces sí, la palabra no es Yahushua y sabemos que no puede ser porque, número 1, él no existía antes de su nacimiento. Y número 2, aunque puede ser uno en propósito con el Padre, la Escritura deja en claro que son 2 entidades separadas. Entonces, si no es Yahushua y no es Yahuwah, ¿quién es la palabra de la que habla Juan aquí? No quién, sino qué. No es una persona o un ser, es un qué, y ese qué es el pensamiento de Yahuwah. ¿Ven? Una razón por la que mucha gente ha asumido que la palabra en Juan 1.1 se refiere a Yahushua es porque en muchos idiomas alfabéticos esa palabra está en mayúscula. Con mayúsculas ha sido fácil interpretarlo como un símbolo de una persona, específicamente Yahushua. Luego, cuando los misioneros llevaron el cristianismo al resto del mundo, llevaron este concepto con ellos, que la palabra significaba Yahushua. Pero poner la palabra en mayúscula en realidad es engañoso. No es lo que dice el original. Simplemente se refiere al pensamiento de Yahuwah. La palabra son los pensamientos de Yahuwah hechos audibles. Es parte de su conocimiento previo. Se refiere a su plan, establecido desde la fundación del mundo. Esto tiene sentido. Mucho más sentido que decir y Yahushua era Yahuwah o y Yahuwah estaba con Yahuwah. Es el pensamiento que da principio a todo. Si el Hijo fuera igual al Padre, entonces Juan 1.1 diría, en el principio era el Hijo, y el Hijo estaba con el Padre, y el Hijo era el Padre. Me gustaría que abra Jeremías 29, versículo 11. Este es un hermoso vistazo a la mente del Padre.
La palabra tiene que ser algo diferente al Padre o al Hijo, y esos son los pensamientos de Yahuwah. Su presencia, el plan de redención, todo eso ha existido desde el principio. El pensamiento, un verbo, ha estado con Yahuwah y es Él. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahuwah, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Los pensamientos del Padre hacia nosotros son siempre pensamientos de amor. Él quiere nuestro mejor bien, Él quiere que seamos felices. Veamos el versículo 14 de Juan 1, teniendo en cuenta que palabra aquí se refiere a los pensamientos de Yahuwah. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto realmente suena como si se estuviera refiriendo a Yahushua. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso está hablando de Yahushua. Sí, pero no Yahushua como la palabra. Más bien la forma en que se hace referencia a Yahushua en este versículo es a la palabra carne. Yahushua es los pensamientos de Yahuwah hechos físicos y audibles. Entonces, cuando Yahuwah puso los cimientos de la tierra dentro de la privacidad de sus propios pensamientos, ya había ideado un plan de acción en caso de que Adán y Eva cayeran. Su plan, la palabra de sus pensamientos, era engendrar un hijo completamente humano que pudiera, siendo completamente humano, pero con la naturaleza de Adán antes de la caída, ser un segundo Adán, levantado y sin mancha, dando a la humanidad otra oportunidad. Y eso solo podría hacerlo un Mesías, completamente humano. Nació de una mujer humana creyente y sin haber conocido hombre. El vientre de María era puro. Porque desde Adán y Eva, así es como debe ser traído a la existencia para ser completamente humano. Pero Yahushua nació con la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Sí, porque su misión era redimir el mundo, conquistando donde cayó Adán. Pablo lo explica maravillosamente. Vayamos a Romanos 5, versículos 12 al 19. Este es un pasaje muy poderoso y revela claramente el plan de salvación cual fue, desde el principio, los pensamientos de Yahuwah que se hizo carne y habitó entre nosotros. Nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Yahushua es el gran antitipo de Adán. Para serlo tuvo que ser plenamente humano porque su misión era obedecer donde Adán desobedeció, y siendo obediente redime al género humano del fracaso de Adán por no obedecer. Pero la dádiva gratuita no es como la ofensa, porque si por la transgresión de uno solo murieron los muchos, muchos más abundó para los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Yahushua Cristo. Y el don no es como el que vino a través del que pecó, porque el juicio que vino de una ofensa resultó en condenación, pero el don gratuito que vino de muchas ofensas resultó en justificación. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por uno, Yahushua Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Por tanto, como por la transgresión de uno vino el juicio a todos los hombres para condenación, así también por la justicia de uno vino la dádiva a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos. Yahushua es los pensamientos del Padre engendrados en carne humana, capacitando a la humanidad para contemplar la gloria del carácter del amor del Padre. Nuestros ojos nunca más serían cegados por las mentiras de Satanás. Al contemplar en la carne al unigénito Hijo humano de Yahuwah, se nos ha dado una idea de los pensamientos del Padre, que son la palabra de la que se habla en Juan 1:1.
En camino a conocerte la luz se aclara. Yahuwah quiere salvar a tantas personas como le sea posible. Es por eso que él ha provisto varias profecías en las Escrituras. Una profecía muy integrante es Revelaciones 11. Revela que 2 personas muy importantes surgirán en un futuro cercano. Serán testigos del cielo y tendrán poder para realizar auténticos milagros. Esta es una profecía emocionante e inspiradora de fe. Prueba como poco, más que a lo largo de los eventos finales de la historia de la Tierra, Yahuwah permanece en control total y completo. El ministerio de los 2 testigos es la respuesta del cielo a los engaños de Satanás en los últimos tiempos. Su misión contrarrestará los engaños engañosos satánicos. ¿Qué tiempo tan emocionante nos espera? Los 2 testigos enseñarán la verdad y realizarán milagros en una escala que el mundo no ha visto desde los días apostólicos. Yahuwah quiere que estés preparado para los días venideros. Él no quiere que los tome por sorpresa porque Él te ama. Para obtener más información sobre los 2 testigos de Yahuwah, visite nuestro sitio web WLC. Busque el vídeo titulado Asesinato en el Vaticano y hombre muerto caminando. Todos sabemos que el diablo es el padre de la mentira y la confusión. Parece que realmente hizo una obra maestra al aplicar Juan 1:1 a Cristo. Simplemente crea confusión y encubre la verdad. La palabra en el primer capítulo de Juan es simplemente eso, la palabra hablada de Yahuwah. Son sus mismos pensamientos, así que la palabra no es una persona. Son los pensamientos del Creador hechos audibles. Esta idea de que Yahushua era completamente humano y nada divino puede ser un concepto difícil de eliminar. Somos criados desde la cuna creyendo en la naturaleza dual del Salvador. Hace un tiempo vi una revista brillante, bien organizada y publicada. Si no recuerdo mal, fue por la Cruzada Universitaria para Cristo Campus. Ahí tenían una sección que era una defensa de la divinidad de Cristo. Estaban tratando de probar que Yahushua era divino. El razonamiento dado fue, digámoslo de esta manera, quien quiera que haya escrito el artículo nunca fue educado en las falacias lógicas. ¿Y qué decía? Bueno, fue tan asombroso. De hecho, guardé la cita en mi notebook. Me gustaría saber tus pensamientos al respecto. Dice: ¿Jesús realmente afirmó ser Dios? Esto parece ser incontrovertible, ya que casi todo lo que Jesús dijo e hizo apunta en esta dirección. Por ejemplo, considera el milagro de Jesús caminando sobre el agua. ¿Por qué no volar o convertirse en un pterodáctilo? Aquí está la razón. El Dios solo extiende los cielos y pisa las olas del mar, en Job 9:8. Este versículo del Antiguo Testamento habría sido de conocimiento común para la audiencia de Jesús. Solo Dios surca los mares. Entonces, cuando Jesús elige caminar sobre el agua, no es simplemente una demostración de poder, sino de divinidad. Esta es una lección objetiva, no un espectáculo. Por el contrario, si está tratando de evitar que le den la etiqueta de Dios, esto es lo último que intentaría hacer. ¿Qué me dices? ¿Es este un buen razonamiento para establecer la divinidad de Cristo? ¿Y qué hay de Pedro? También caminó sobre el agua. ¿Eso lo hace divino? Sí, pero Pedro se hundió. Si vas a aceptar eso como prueba de que Yahushua es divino, entonces tendrás que decir que Elías también es divino. Deuteronomio 33 dice que Yahuwah cabalga por los cielos, mientras que Isaías 19 dice que cabalga sobre una nube veloz. El Salmo 104 dice que Yahuwah hace de las nubes su carro, mientras que Isaías compara los carros de nubes de Yahuwah con un torbellino. Todos estos pasajes claramente se usan para describir la majestad que pertenece solo al Creador. Y sin embargo, ¿qué dice 2 Reyes capítulo 2 versículo 1? El versículo 1 dice: Cuando Yahuwah estaba a punto de llevar a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo iban a Gilgal. Y el versículo 11 dice: Mientras caminaban y conversaban, de repente apareció un carro en llamas y caballos, y los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Cuando todavía era un trinitario que asistía a la iglesia, recuerdo que un pastor comentó una vez en un sermón: los discípulos tuvieron dificultades para comprender la divinidad de Cristo. Hoy nos cuesta entender su humanidad. La verdad es que los discípulos no captaron la divinidad de Yahushua, porque nunca creyeron que él fuera divino. Sabían que era completamente humano. Pero sugerir eso en los círculos cristianos de hoy, después de todos los cambios doctrinales en el siglo IV, es ser denunciado como un incrédulo. En realidad, enfatizar la naturaleza completamente humana de Yahushua es volver al cristianismo apostólico, porque eso es lo que enseña la Biblia.
El Evangelio de Juan es uno de los favoritos de los trinitarios, ¿no es así? Se ha utilizado para calzar esta idea de que puedes hacer que varias personas sigan siendo solo un Dios. Pero piensen, si tienes un Dios en el cielo, ese es Yahuwah, que nunca se convierte en hombre y nunca muere. Y tienes otro Dios que se convierte en hombre y que muere. Eso claramente no es monoteísmo. Por su propia definición no puede ser. Es cierto. Creo que la Iglesia Pentecostal Unida trata de sortear este problema diciendo que el Padre y el Hijo son la misma persona. Pero eso tampoco funciona, ya que Yahushua dice repetidamente que el Padre es mayor que él. El Nuevo Testamento enfatiza una y otra vez que el Padre y el Hijo son dos individuos separados y distintos. La verdad que el cielo está tratando de restaurar a los cristianos modernos que Yahushua era completamente humano y se originó en el vientre de su madre, no en el cielo, no en la eternidad pasada, en el vientre de María. De haberse originado antes de eso, es decir, que Yahushua no era completamente humano. Y cuando decimos eso ayudamos a perpetrar una de las mentiras más conocidas de Satanás, la idiota confusión de un Salvador que supuestamente es 100% humano y 100% divino. Y eso es ridículo. He notado que cada vez que tratamos de forzar una conexión ilógica, todo lo que obtenemos es una confusión incomprensible y se nos dice que simplemente aceptemos por fe, porque supuestamente es un misterio demasiado alto para que lo entiendan las mentes humanas. Y no es así como opera Yahuwah. Él quiere que entendamos la verdad. La humanidad de Yahushua es atacada cuando tratamos de darle una preexistencia. Mírelo de esta manera. Si el ego, y no me refiero al orgullo, me refiero al egoísmo de una persona, si eso se crea antes del nacimiento, entonces, ¿qué es exactamente lo que se concibe en el útero de la madre? No sería realmente un ser humano, ¿verdad? No, no lo haría. Si tu verdadero yo, el ego, la esencia consciente de quién eres como persona, existiera antes de que fueras un cigoto en el útero de tu mamá, entonces no serías humano. Simplemente serías un visitante de otro mundo. Busquemos la definición. Define la palabra engendrado. Participio pasado de unigénito. Ahora, ¿cuál es la definición de procrear? Procrear o engendrar. Hacer existir. Una y otra vez en el Nuevo Testamento se hace referencia a Yahushua como el hijo unigénito de Yahuwah. Para cumplir la profecía como descendiente literal de David a través de María, la existencia de Yahushua tuvo que comenzar en su matriz, no en la eternidad pasada. Y esto se enfatiza cuando una y otra vez se le llama engendrado. Ser engendrado significa que comenzaste la concepción en el útero, y ahí es donde Yahushua comenzó, al igual que todos los hijos e hijas de Adán. Sé que los judíos esperaban un héroe conquistador como su Mesías, alguien que derrocaría a los romanos, pero ¿esperaban una división? No, recuerde que Mesías simplemente significa ungido. Entonces los reyes eran Mesías, los profetas eran Mesías. Los judíos de la época de Cristo estaban acostumbrados y esperaban plenamente que cualquier Mesías fuera completamente humano. Los escritores del Nuevo Testamento eran iguales, porque es un gran salto decir que Yahushua tuvo una especie de doble comienzo. Uno en la eternidad pasada, antes de la creación de cualquier cosa, y el segundo cuando María quedó embarazada. Simplemente no encuentras eso en las Escrituras. Donde sí lo encuentras es en los escritos heréticos de los párrocos de la Iglesia que abrazaron y se adaptaron a las creencias paganas. Es este cambio de la verdad lo que condujo a una confusión masiva y siglos de luchas internas. Algunas personas incluso perdieron la vida por ese tema de la verdadera naturaleza de Cristo. Y finalmente fue codificado en el dogma de la Iglesia en el siglo IV. Sí, cientos de años después de que Cristo y que los apóstoles vivieran, no creían ni enseñaban que el Hijo era igual a Yahuwah. ¿Y no es interesante que el pasaje de un sacerdote doctrinalmente astuto agregó en el siglo XI para tratar de probar una Trinidad, se agregó a 1 Juan? La cuestión es que usar la escritura de Juan casi exclusivamente sugiere un pequeño problema. La verdadera naturaleza de Yahuwah se puede encontrar repetidamente a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Del mismo modo, la verdadera naturaleza de Yahushua, si él fuera de hecho la segunda persona preexistente de la divinidad, también debería poder encontrarse en todo el Nuevo Testamento, así como en las profecías del Antiguo Testamento. Pero no está así. Lo que hay son ciertos pasajes en Juan que se pueden torcer para que encajen en el paradigma deseado. Es algo como mensajes de texto para comprobar, lo que cada uno desea, ¿no? Sacas un texto del contexto y utilízalo para probar tu punto. Eso es exactamente lo que es.
El Antiguo Testamento es estrictamente monoteísta. Los judíos siempre han sido unitarios en sus creencias sobre la verdadera naturaleza de Yahuwá. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, así como Hechos y los escritos de Pedro, no contienen nada que pueda argumentarse para probar una divinidad trina. Eso es solo torciendo ciertos pasajes de Juan, cuando se ven a través de lentes trinitarios para apoyar una trinidad. Recuerdo que hace un par de años estabas hablando de algo sobre el calendario bíblico, el calendario verdadero de la creación. Dijiste que a Moisés no le faltaban las palabras para describir algo. Eso siempre se quedó conmigo. Los escritores de la Biblia tuvieron acceso a un vocabulario completo, al igual que nosotros. Si hubieran querido describir una divinidad trina, ciertamente tenían la capacidad de hacerlo. Tomemos a Juan 1.1. En lugar de usar la palabra, Juan podría haber escrito simplemente en el principio era el Hijo de Dios, el cual estaba con Dios y era el mismo Dios, pero él no escribió eso, ¿no? No pudo haber escrito eso. Si lo hubiera hecho, habría estado contradiciendo al mismo Yahushua. Mira, Yahushua era un monoteísta, era unitario. Juan sabía eso. Leamos Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahushua Cristo, a quien has enviado. Obviamente Yahushua aquí no se estaba llamando a sí mismo el único Dios verdadero. Este es uno de los pasajes en el Nuevo Testamento que claramente marca una diferencia entre Yahuwá, como el único y verdadero Dios creador, y Yahushua, su único hijo engendrado, completamente humano. Hay otro verso. Está en Juan 5.44, dice, ¿cómo podéis creer vosotros que recibís honra uno de otros y no buscáis la honra que viene del único Dios? Un gran verso. Obviamente Juan creía en el mismo monoteísmo unitario que se enseña en el resto de las Escrituras. Afirmar que Cristo tuvo una preexistencia no humana es decir que hay dos dioses no creados. Pero esto contradice las propias palabras de Yahushua en Marcos 12, versículos 28 al 34. ¿Qué nos dice? Entonces vino uno de los escribas, y oyéndolos discutir entre sí, viendo que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yahushua le respondió, el primero de todos los mandamientos es, escucha, oh Israel, Yahuwá nuestro Dios, Yahuwá es uno, y no amarás a Yahuwá tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, y el segundo semejante es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien dicho, maestro, has dicho la verdad, porque hay un Dios, y no hay otro sino Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahora cuando Yahushua vio que había respondido sabiamente, les dijo, no estás lejos del reino de Dios. Yahushua está citando el Shema de Deuteronomio aquí. Yahuwá es uno. Ahora 1 Timoteo 6, versículo 13, 15 al 16. Está dando una descripción importante de Yahuwá. Te ruego ante los ojos de Dios, que da vida a todas las cosas, el que es el bendito y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el poder sempiterno. 1 Timoteo 6, 13, 15, 16. El único que tiene inmortalidad. La inmortalidad se define como vida o existencia sin fin. Yahuwá es inmortal. La definición de inmortal es no sujeto a la muerte. Ahora, ¿Yahushua murió? Claro que sí. Entonces, por cualquier tramo de la definición, ¿puede ser Dios si Dios tiene inmortalidad? No. Decir que Yahushua murió y al mismo tiempo decir que es parte de una divinidad inmortal y trina, crea un oxímoron. Las dos afirmaciones se contradicen. Puede haber mucho que no sepamos sobre Yahuwá, su poder, su sabiduría, su inmortalidad y divinidad, pero lo que sabemos es simple, claro y lo suficientemente fácil de entender como para un niño. Sí, y he notado que cada vez que surgen contradicciones en el cristianismo, tendemos a descartarlas como misterios divinos en lugar de estudiar para resolverlas. Me gustaría preguntarte sobre Juan 13.3. Dice, Yahushua sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder y que había venido de Dios y a Dios volvía. Al decir que él estaba regresando a Yahuwá, ¿no estará sugiriendo que Cristo tuvo una preexistencia? Tal vez. Eso es lo que decía en el original. Pero eso no es lo que dice en cada traducción y no es lo que dice en el original. El original es mucho más directo.
Dice que Yahushua sabía que había venido de Yahuwá e iba a Yahuwá. Es una mala traducción de algunas versiones que usan la palabra regreso. ¿Y qué hay de Juan 17, donde Yahushua le pide a Yahuwá que le dé la gloria que ya había tenido con Yahuwá antes? Escucha esto. En Juan 17:5 dice: «Y ahora, oh Padre, glorifícame junto contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera». ¿Cómo podría Yahushua tener gloria con el Padre si no existiera ya? Una gran pregunta, y la respuesta es que esta es la gloria prometida. Así como se nos ha prometido gloria por ser obedientes, así Yahuwá se propuso glorificar a Yahushua por su obediencia. Eso fue parte del plan de Yahuwá desde el principio. ¿Y Pablo? Sé que nuestro enfoque de hoy estuvo en los escritos de Juan. Has dicho que los evangelios sinópticos, Hechos y Pedro eran todos unitarios, monoteístas, pero ¿qué pasa con Pablo? Pablo escribió más libros del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor. Él, como cualquier otro escritor del Nuevo Testamento, era un monoteísta puro. En 1 Corintios 8:5 y 6 afirma su creencia en la naturaleza única de Yahuwá. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros en él, y un solo Señor, Yahushua Cristo, para quien son todas las cosas y nosotros por él. Ese es el credo de Pablo. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Luego agrega, y un Señor, Yahushua. Esto no es y como inclusivo del término Dios, esto es un agregado. Pablo está diciendo, además del único Dios, Yahuwá, hay un Señor, Yahushua. Señor y Dios en este contexto no son términos equivalentes. Desafortunadamente, los traductores de la Biblia han sido adoctrinados en la herejía de la Trinidad, por lo que han teñido sus traducciones de estos diversos pasajes. Hay varias palabras hebreas diferentes que aparecen como Señor en el español. Yahuwá es solo uno de ellos. Adonai, Eloá, Él son otros. Lo que se pierde en la traducción es que el título Adonai nunca se refiere a Yahuwá. Adonai lo hace, pero es una palabra completamente diferente. De las 195 veces que aparece en las Escrituras, ni una sola vez se refiere a la deidad. Entonces, solo porque Pablo usa el equivalente griego no significa que él creía que Yahushua era divino. Acaba de decir: para nosotros hay un solo Dios. La pregunta para todos nosotros es, ¿y nosotros? ¿Qué hay de mí y de ti? ¿Vamos a aferrarnos a una herejía pagana de un Dios tres en uno? ¿O vamos a aceptar las Escrituras que afirman repetidamente que hay un solo Dios y su nombre es Yahuwá? No disminuye a Yahushua al ser completamente humano, más bien revela hermosas verdades que Satanás no quiere que veamos, razón por la cual ha promovido esta abominación de la Trinidad. Necesitamos aceptar y creer que Yahuwá sea Yahuwá y que Yahushua sea su unigénito, Hijo humano, nuestro Salvador. Nutrición para la mente y consciencia. ¿Sabes que puede gatear o volar, pero no tiene patas ni alas? La respuesta es tiempo. El tiempo puede arrastrarse, puede volar, pero obviamente no tiene patas ni alas. Sin embargo, es un regalo, como nuestro Creador. Yahuwá es el Señor del tiempo. Al principio de nuestro mundo, Él creó un sistema de cronometraje que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede usar con una gran precisión. Un buen pastor, en Yemen, puede decir la hora usando el calendario del Creador con tanta precisión como un científico en el observatorio más grande del mundo. El calendario gregoriano moderno, en uso hoy por gran parte del mundo, es un calendario solar que lleva el nombre del Papa Gregorio XIII. Es una adaptación del calendario solar de Julio César, un pagano. El calendario de Yahuwá, por otro lado, es lunisolar. Mientras que los años se basan en el sol, los meses y las semanas los calcula la luna. Este fue el calendario en uso durante la vida de Yahushua. El verdadero día de reposo, el sábado bíblico perpetuo de las Escrituras, se puede encontrar únicamente mediante el uso de este calendario. Además, solo el calendario lunisolar puede revelar la verdadera fecha de la resurrección del Salvador.
Si el día en que se adora es importante para usted, necesita conocer el calendario lunisolar de la creación. Visite nuestro sitio web de WLC para obtener más información sobre el método de cronometraje ordenado por el Creador. Tenemos artículos, vídeos, programas por radio satelital y hasta una aplicación de software para calcular el tiempo. Por este método honra al Creador en su verdadero sábado bíblico. La pregunta de nuestro email diario de hoy proviene del país que tiene la mayor población de japoneses en el mundo. Japón. No quise decir fuera de Japón. ¿Qué país después de Japón tiene la mayor población de japoneses? No tengo idea. ¿Cuál? Brasil. ¿Cómo llegaron hasta Brasil? Aeronaves, trenes y automóviles. Emilia Paredes tiene una gran pregunta para nosotros. Ella escribe: Estimados, quiero agradecerles por su segmento del email diario. Me gusta, como siempre, responder a los problemas de la vida real con principios bíblicos. Eso es muy útil porque me ha mostrado cómo aplicar los principios a las luchas que tengo en mi vida. ¿Hay algún principio en particular que sientan que es un principio fundamental y que subyacente para vivir una vida piadosa? Bueno, primero quiero darte las gracias, Emilia, por tu carta. Creo que comprender los principios piadosos y cómo aplicarlos es la clave para conocer la voluntad de Yahuwah en cualquier situación. Los principios piadosos son el fundamento sobre el cual se construye el reino de Yahuwah. Entonces, ¿hay un principio subyacente que subraye todo el resto? Sí, no juzgar. ¿Eso es todo? Vas a necesitar decir un poco más. Después de todo, estamos llamados a ser inspectores de frutas. Eso suena un poco juicioso, pero para mí. No de mala manera, pero aún llama a los creyentes a hacerlo. No sé. ¿Evaluar a otros? En realidad la declaración en Mateo 7:20 es: por sus frutos lo conoceréis. Aún así, no es una invitación a dar vueltas, juzgar a los demás y encontrar los deficientes. Es simplemente una declaración de un hecho. Por las acciones de una persona tienes una idea de sus corazones. Una mujer que engaña a su esposo, un hombre que golpea a su esposa, un empleado que le roba al jefe, un chico que presiona a una chica para tener intimidad y luego habla mal de ella en la calle cuando ella se niega, una chica mala que chismea sobre los demás y destruye su reputación. Todas estas son las manifestaciones externas de lo que realmente está en el corazón. pero la inspección de frutas no nos permite saber quién es un cristiano comprometido y quién no. Puede, pero incluso si lo hace, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Le vas a mostrar a esa persona el amor de Cristo o vas a evitarlo? Miremos el problema para la mayoría de nosotros, es que en lugar de usar los frutos para revelar en quién debemos trabajar más duro para traerlos a Cristo, con demasiada frecuencia usamos eso como una excusa para juzgar y alejarnos de ellos. Quiero abrir dos pestañas, el primero es Juan 5:22 y el segundo es Juan 8:10. Comencemos con Juan 5:22. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo. ¿Y qué hace Yahushua como nuestro juez? ¿Qué le dijo Yahushua a la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8:10? Le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Yahushua no condena, él conoce nuestra condición. Como dijo David del Padre en el Salmo 103:14, al igual que el Padre, el Salvador entiende que solo somos polvo. Yahuwah condena a todo maligno y rechazador. Muchos toman la declaración por sus frutos los conoceréis, en el sentido de que estamos llamados a ser inspectores de frutos. El problema es que somos humanos. Estamos contaminados por nuestra naturaleza pecaminosa, por lo que cuando nos erigimos como inspectores de frutas, lo que sucede con demasiada frecuencia es que se cruza la línea y se juzga a los demás, y eso no es necesario. Yahushua está diciendo que lo sabemos. No necesitamos andar desenterrando suciedad sobre los demás, no debemos relajarnos, desde nuestro punto de vista remoto, y juzgar sus motivos. Simplemente los conoceremos por sus frutos y entonces podremos actuar en consecuencia. Nunca somos llamados a juzgar a otro, ni siquiera al Padre juzga. Todavía hay una oportunidad a venir a Yahuwah por sí mismos y arrepentirnos y volver a Él en obediencia de su voluntad. Somos la cuarta generación. Entonces, si el Padre no juzga, sino que ha encomendado el juicio a Yahushua, y si Yahushua dice que no condena, ¿cómo es que algunas personas aún se pierden? Porque según revelaciones, definitivamente habrá algunos que se perderán. Nuestro propio sentimiento de culpa nos condena. Veamos Romanos 14, versículos 10 y 11. Este es un punto importante y debemos ser claros en esto. Nunca es nuestro lugar juzgar a otro.
Ciertamente no podemos revelar aceptación amorosa y no condenatoria del Padre a través de Cristo si nos encargamos de juzgar. Pero, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué desprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito: vivo yo, dice Yahuwá, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios. Es su propio sentido de culpa lo que condena a los malvados, y finalmente dobla la rodilla ante Yahuwá y confiesan que Él es Dios. Sus personajes no se transforman repentinamente, no lo aman de repente. Es la pura fuerza convincente de la verdad lo que hará que toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Escucho lo que dices, pero ¿no son algunos pecados peores que otros? Los pecados que juzgamos como peores que los otros son los pecados de nosotros mismos no somos culpables. ¿Has notado eso? Echemos un vistazo a alguna de las cosas por las que las personas tienden a juzgar a los demás. Toma la homosexualidad, eso es grande. Sí, muchos hogares, sin mencionar corazones, se han roto por este tema. La homosexualidad es algo fácil de señalar porque la norma es heterosexual. La mayoría de las personas no son homosexuales, por lo que es algo seguro de denunciar, aunque las escrituras pasan mucho más tiempo denunciando el adulterio y la fornicación que la homosexualidad. Sí, la gente no predica contra el adulterio, la fornicación, como lo hace contra la homosexualidad, porque el adulterio les lleva demasiado cerca a muchos. Ninguno es más ni menos que otro. Todos estos son una abominación ante los ojos de Yahuwá. Y sin embargo, si vas a elegir entre estos, el adulterio siempre es una opción, mientras que los últimos estudios científicos sugieren que la homosexualidad se debe al desarrollo hormonal perinatal o postnatal, que no es una opción. Así que el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué de la adicción? Nuevamente algo fácil de juzgar porque la mayoría de las personas no luchan contra la adicción al alcohol, a la nicotina o a las drogas, y sin embargo los desequilibrios químicos en el cerebro a menudo son responsables de estas adicciones. Si naciste con un desequilibrio químico por causas ajenas a ti, ¿cómo te sentirías si un cristiano te juzgara y te condenara? ¿Te sentirías atraído por Cristo? No. ¿Y qué pasa con el transexualismo? Mucha gente dice que las personas transgénero simplemente están confundidas. Lo cual, de nuevo, cuando realmente lo miras, es un juicio. Uno que ninguno de nosotros está en condiciones ni en derecho de hacer. El Dr. Schwab en los Países Bajos tomó cerebros de cadáveres y los estudió corte por corte. Descubrió una pequeña estructura en el hipotálamo que parece estar vinculada a la identidad de género. Se diferencia en el tamaño dependiendo de si la persona es hombre o mujer. Ahora lo que es tan fascinante es que las personas transgénero de mujer a hombre, esa región era del tamaño masculino, mientras que las personas transgénero de hombre a mujer era del tamaño femenino. Entonces, algo en la estructura física de su cerebro era diferente, coincidiendo con el género con el que se identificaron en lugar del sexo con el que nacieron. También hay muchos que nacen sin miembros sexuales, hay quimeras, etc. Un amigo que es terapeuta me comentó una vez que en su práctica ha observado que la disforia de género es muy común entre las personas que tienen un trastorno de identidad disociativa, que es el resultado de un abuso severo. De nuevo, ¿acaso aquellos que dicen ser cristianos no pueden mostrar compasión sin juzgar? ¿Y qué tal con los divorcios? Mucha gente apunta a la ruptura de los matrimonios como un factor causante de la ruptura de la sociedad. Todavía no encuentro nada en las escrituras que nos diga que debemos juzgar a alguien que se ha divorciado. Tal vez ella lo engañó, tal vez su abuso está distorsionando la visión de los niños de Yahuwá como un Padre Celestial amoroso. No lo sabemos. Incluso si lo supiéramos, no es nuestro deber juzgar. Vayamos a Mateo 7, leamos los primeros 5 versículos. Este es el principio que se ve en la vida de Cristo y se verá en todos aquellos que como Cristo quieren revelar a Yahuwá en sus vidas. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame quitarte la paja de tu ojo y mira, hay una viga en tu propio ojo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No escucho ninguna excepción a la regla descrita aquí. No, es bastante sencillo y claro. No juzgues, no eres quien. El Padre ha dado a aquel que está sentado al lado del trono el libro de la vida de cada ser humano. Y además, aquel que sabe cuántos pelos tienes en la cabeza, no sabrá lo que haces, lo que piensas, qué escondes, qué hay en tu corazón endurecido. A menudo, cuanto más luz tiene la gente, más conservadores y humildes son en sus creencias y prácticas.
Tristemente, muchos conservadores luego caen en el orgullo espiritual, juzgan a cualquiera que no esté de acuerdo con su definición personal de un estilo de vida santo, pero muchas veces esos son requisitos creados por el hombre. Veamos el requisito de Yahuwah. ¿Qué dice Miqueas 6:8? Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno y lo que Yahuwah requiere de ti. Si no hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios, si Yahuwah te lleva hacia alguien que lo necesite y éste sea humilde y acepte lo que él te ha dado a aprender y dónde encontrarlo, díselo. No le enseñes tú por qué tú también eres pecador, solo di dónde puedes buscar y estudiar por sí mismo. Eso es todo. Si queremos revelar el amor del Padre como lo hizo Cristo, también seremos amorosos, amables y tolerantes con los pecadores, tal como lo fue Él. Y dejaremos la convicción al Espíritu Santo de Yahuwah. Todo llega a su tiempo. No es nuestro trabajo convencer a las personas de sus pecados. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Si consigues que éste se te aleje en vez de acercarte, te perderás. Sin su guía, sin su protección ni bendición amorosa, no podrás permanecer a su lado. No se vayan, amigos. Tomamos un breve descanso y ya volvemos. Mientras tanto, los dejamos con la promesa diaria de hoy. Hola y bienvenidos a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Con ustedes soy Laura Martínez. A veces en la vida nos encontramos con problemas que hacen más que robamos a la alegría. Algunas dificultades son tan extremas que la vida misma puede convertirse en una carga. El Salmo 42, versos 1 al 3, nos describe el efecto de tales circunstancias desalentadoras pueden tener en una persona, diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así suspira mi alma por ti, oh Yahuwah. Mi alma tiene sed de Eloah, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Yahuwah? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen continuamente: ¿dónde está tu Dios? Una mujer a la que llamaré Lidia vivía en Ontario, Canadá. Ella sufría de dolor crónico. Una deformidad ósea entre el tobillo y el talón apareció primero como un bulto. Sin embargo, con el tiempo el bulto había crecido hasta el punto de que ya no se podía usar zapatos. El dolor había empeorado hasta el punto que no se podía apoyar el pie y tenía que usar muletas. El dolor empeora tanto que incluso los analgésicos fuertes ya no pudieron bloquear el dolor. Los médicos estaban considerando seriamente si la amputación sería la mejor opción para ella. Lidia naturalmente no quería perder el pie, pero el dolor era tan intenso que empezaba a preguntarse si esa era la única opción que le quedaba. En ese tiempo, el exmarido de Lidia, Eusebio, le envió un libro sobre la oración. Había disfrutado tanto el libro que había comprado 50 copias y las había enviado a los amigos y familiares. Después de leer el libro, se alentó la fe de Lidia de que todavía podía haber esperanza y ayuda para ella. Después de todo, el Salmo 42, versículo 5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Yahuwah, porque aún he de alabarle, por la ayuda de su rostro. Lidia llamó a Eusebio y le preguntó si podía comunicarse con el autor del libro, a quien Eusebio conocía, y preguntarle si estaría dispuesta a orar por ella y su situación. Eusebio accedió a preguntar y pronto el autor, junto con Eusebio y Lidia, estaban orando para que Yahuwah sanara a Lidia. En solo unos días, el dolor comenzó a disminuir y luego desapareció por completo. Sin embargo, el bulto todavía estaba ahí. Siguieron orando y el bulto comenzó a encogerse. No pasó mucho tiempo antes de que pudiera volver a usar zapato. Puede parecer algo pequeño para presentarlo ante el monarca del universo, pero había tenido un impacto severo en la vida de Lidia. Con una curación total y completa, una vez más, pudo hacer sus propias compras. Lo más emocionante de todo fue que pudo viajar nuevamente para visitar a sus nietos. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, especialmente si hay dolor de por medio, puede ser muy fácil desanimarse, pero en cada situación estamos invitados a llevar nuestras preocupaciones y problemas al Padre. Su amor por ti es tan fuerte en tu noche de dificultad como lo es durante la soleada prosperidad del día. El Salmo 42, versículo 11 dice: ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Yahuwah, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Eloah. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Debería estar más allá del punto de sorprenderme por cualquier mentira del diablo, pero me encuentro una y otra vez sacudiendo la cabeza ante las verdades que ha logrado oscurecer y ocultar.
Cada vez que el diablo esconde la verdad bajo mentiras o siglos de suposiciones y tradiciones, siempre hay una razón. Al promover a Yahushua como divino y humano, una contradicción incomprensible, confusa e imposible, Satanás ha logrado desviar el enfoque de nuestra adoración debida al Padre que nos ama, hacia el Hijo. Les diré cada vez más, estoy viendo que los cristianos han hecho un ídolo del Salvador. Sí, estamos agradecidos por su sacrificio, pero ¿cuántos cristianos se sienten emocionalmente más cerca de Yahushua porque sienten que él entiende lo que es ser humano? Miras cómo se le presenta en sermones e himnos. Yahushua es amoroso y perdonador. Yahushua nos levanta y nos sostiene. Yahushua es nuestro mejor amigo que siente lo que estamos sintiendo. Exacto. Y en todo esto se pasa por alto el amor del Padre y sin embargo es su amor el que nos fortalecerá para permanecer fieles en los días venideros. Esos no son puntos insignificantes de doctrina, amigos, son reales. Y necesitamos saber la verdad, porque es la verdad la que nos da confianza para confiar en Yahuwah, pase lo que pase. Esto es cierto, muy cierto. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama y en él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad.
Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.